El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Muy bien, hablemos de política y hablemos de temas legislativos. ¿Qué va a pasar con las leyes económicas que enviará seguramente en breve, en corto plazo, Guillermo Lasso, el presidente de la República, a la Asamblea Nacional? La comisión, digamos, en ese sentido más importante, o la comisión clave, es la Comisión de Régimen Económico y Tributario, sobre la cual no salieron los planes como inicialmente se había previsto. La idea era que elijan al asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, como presidente de esa mesa. Sin embargo, en el camino no se respetó ese acuerdo macro y fue elegida la asambleísta del movimiento Pachakutik, Mireya Pazmiño, como presidenta de la comisión. ¿Qué implicará esto? Le pregunto a Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, que está con nosotros e integrante de esa comisión. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Fabricio, buenos días, un saludo para usted, para todo el equipo, a la gente que nos puede ver y escuchar, un fuerte abrazo. Y quiero ser recíproco también con el saludo que nos daba el doctor Esteban Ortiz, qué grato que es escucharle, qué aleccionador, digamos, qué orientativo que es, así que le mando también un fuerte abrazo a él, que le vaya muy bien en sus tareas. Gracias, doctor. A ver, doctor, ¿cómo ve usted el presente y futuro de la comisión que usted integra luego del golpe de mesa que dieron la semana anterior? Bueno, Fabricio, a ver, lo primero es que nos preguntaban a nosotros, ¿no es cierto?, que qué es lo que había pasado con esta votación o por qué Pachakutik no había sostenido su acuerdo. Y yo decía, pero bueno, eso tienen que preguntarle a Pachakutik, a nosotros no tienen que preguntarnos. El coordinador de bancada, ¿no es cierto?, con quien hemos tenido un buen diálogo, el coordinador de bancada de Creo, le decía, mira, ustedes no tienen un acuerdo con nosotros, por lo tanto, no me lo preguntes directamente a mí. Ahí habrá que ver las razones que tuvo la asambleísta Mireya Pazmiño para, tomar otra decisión, postular ella misma para la comisión. Lo cierto es que las comisiones legislativas, Fabricio, en este momento todas son prácticamente de 9 integrantes. Esto recordémosle a la ciudadanía, que seguramente no lo tiene tan claro después de las últimas reformas que hicieron a la ley de la función legislativa. Hay 15 comisiones legislativas, esas 15 comisiones legislativas todas tienen 9 integrantes, salvo la de justicia que tiene 10. Por lo tanto, las mayorías en este momento se establecen con 5 miembros en cada comisión. Nosotros siendo 3, Pachakutik siendo 1 y el Partido Social Cristiano siendo 1, no es que tengamos un acuerdo para nada, sino que coincidimos en que la candidatura que estaba presentando, Creo, para esa mesa legislativa generaba, si usted quiere, Fabricio, una falta de empatía, esta es la palabra que voy a utilizar. Resistencia, ¿no es cierto?, falta de empatía, y por lo tanto, cuando ella plantea o cuando se ve la posibilidad de que ella sea quien presida la mesa, nosotros estuvimos de acuerdo con poner esos votos para ello. ¿Qué va a pasar? Yo creo que efectivamente se complica. Yo diría que sí se complica un poco respecto al tema y la agilidad o la facilidad, si uno quiere decirlo así, con la que Creo pretendía tratar los temas en materia económica en esa comisión. Pero tampoco tendría para nada una lectura apocalíptica sobre eso, Fabricio. Yo creo que la asambleísta Mireya Pazmiño y los otros 8 miembros de esa comisión tenemos el mejor de los talantes para hacer una discusión a la altura, ¿no es cierto?, de iniciativas legales que pueda tener el Ejecutivo. Solamente cierro diciendo esto. Yo creo que aquí están claramente marcadas las posiciones político-ideológicas. Usted ve a un Partido Social Cristiano que desde hace años atrás sostiene no incremento de impuestos. Usted ve unas declaraciones de Creo donde me parece que apuntan a una reforma tributaria que empiece por los más bajos. Las declaraciones del actual ministro de Economía diciendo que los que ganan $500 ya deberían aportar. Y usted nos tiene a nosotros en una clara posición de que lo que tiene que haber es un pacto fiscal en la sociedad ecuatoriana que implique qué o que signifique qué. Que el que más tiene más aporte para el desarrollo nacional, excluyendo a los que no tienen recursos, a los que ganan poco, a los que, digamos, están en sectores de clase media, porque Fabricio, termino con esto. Si usted hace una buena reforma tributaria y concentra una capacidad de tributación solamente en el 2% más rico, incluso a veces en el 1% más rico de la población,
Con eso tiene, digamos, bastante. Por lo tanto, yo invitaría a que el gobierno se olvide de gravar impuestos, ¿no es cierto?, al 98, al 97, al 96% de la población y se concentre solamente en el 2, 3, 4% e incluso en el 1% de la población ecuatoriana más rica que está en mayores capacidades de tributar. Usted en ese sentido, ¿cómo le cayó esta declaración totalmente desafortunada, desatinada, incompleta del ministro de Economía y Finanzas 3 días antes de ser posesionado como tal y 3 días antes de que Guillermo Lasso asuma el poder, cuando, y esto lo sacó Diario Expreso, cuando habla justamente de esta división de quienes ganan más o menos de $550? O sea, no da una explicación y a todos nos ha invitado prácticamente a interpretar cada uno con su propia visión sobre lo que quiso decir el ministro asambleísta Muñoz. Mal, Fabricio, me cayó muy mal y fíjese por 2 elementos que son concretos y uno tiene que levantar un poquito la mirada, ¿no es cierto?, ver lo que está pasando en el mundo y se va a encontrar con 2 cosas que en el mundo pasan actualmente. Número 1, el mundo, Fabricio, está discutiendo impuestos a los más millonarios de cada sociedad. Es decir, la pregunta es, ¿quién tiene capacidad de ayudar a través de sus tributos para que cada país, ¿no es cierto?, salga de la situación complicada en la que ha dejado el COVID? Recordemos que el Ecuador en estos 4 años tuvo 2 pandemias que enfrentar, la pandemia del morenovirus y la pandemia del coronavirus. Y frente a esas 2 pandemias, Fabricio, evidentemente hay un conjunto de damnificados, de enfermos, ¿no es cierto?, gente que está pasándola muy mal en la situación económica. Pero la del morenovirus, ustedes la crearon en su laboratorio asambleísta. Pero creo y otros inocularon ese virus en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, digamos. Esto es lo complicado. Nosotros siempre dijimos, ¿no es cierto? Sí, hay una razón y un despecho, una mea culpa en el tema de nosotros haber puesto esa candidatura. El pueblo ecuatoriano lo eligió, pero los partidos de derecha compraron a Moreno y lo hicieron un títere de la implementación de sus políticas económicas. Y ese títere que implementó esas políticas económicas demostró que si uno es indolente respecto a lo que está pasando en términos económicos y en términos sanitarios y pretende cargarle y pasarle la factura a todos sin discriminar, genera los problemas que genera, Fabricio. Insisto, cuando el mundo está pasando, no me gusta mucho la frase, pero para que se entienda bien, está pasando la factura de todos los efectos negativos que ha dejado el neoliberalismo, el coronavirus, lo está pasando, ¿no es cierto?, al 1% más rico. Es decir, esto discute el mundo. Usted tiene países como Alemania, como Dinamarca, como en el propio Estados Unidos, donde los más millonarios dicen, por favor, súmame a mí los impuestos, porque esta es la única forma en la que yo logro, si quiere, sostener también adecuada democracia en nuestros países. Y lo segundo, Fabricio, que está pasando, hay que ver un poquito hacia el norte y ver lo que está pasando en Colombia. En Colombia, una reforma tributaria planteada por el presidente Luque, digamos, no conozco qué estará pensando el gobierno, pero se entenderá que con esas declaraciones del ministro actual, ¿no es cierto?, hacia allá un poco están apuntando, que los sectores, Fabricio, ¿quiénes son? ¿Cuál es el salario promedio que tenemos en el Ecuador? ¿Sí? Cerca del 90% de la población gana aproximadamente $450-500 mensuales. Es decir, Fabricio, que solamente el 10%, y dentro del 10% de la población, solamente el 1% es el que gana cifras ya, si usted quiere, fuera de contexto de la realidad ecuatoriana. Gana 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 dólares mensuales, y entonces por lo tanto usted tiene que poner impuestos ahí. Usted tiene que poner un impuesto, digamos, a los grandes patrimonios ahí. No le va a poner a alguien que tiene un departamento de 50,000 dólares, ¿no es cierto?, un impuesto al patrimonio. Sería una locura. Si usted tiene gente que tiene 4, 5, 6 casas de $1 millón, ¿no es cierto?, bueno, pues ahí ponga los impuestos, concentrémonos en eso. Así que me parece que fueron totalmente desafortunadas y me parece, Fabricio, que dejan ver hacia dónde estaría apuntando el gobierno en materia tributaria. Ahora, si es que es así, tendrá nuestra oposición democrática, evidentemente. Ahora, asambleísta Pavel Muñoz, cuando el presidente Lasso ganó las elecciones, justamente después de ese domingo 12 de abril, dentro de esa primera semana posterior a la victoria electoral, había anunciado que una de las primeras decisiones iba a ser enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma tributaria para eliminar el impuesto del 2% a los microempresarios, para plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas y para reducir en 2 puntos porcentuales el IVA
que se aplique esta reducción durante 4 feriados grandes nacionales al año. Resulta que ha pasado una semana y el presidente Lasso no ha enviado la reforma y tampoco ha dado luces de cuál será su orientación tributaria en ese sentido. ¿Cómo entiende usted esto? ¿Cómo lo asume? ¿Usted lo ata al tema económico? ¿Lo ata al tema político, a la realidad política de la Asamblea? ¿Cómo lo analiza usted, asambleísta Muñoz? A ver, dos respuestas le doy, Fabricio. La una respecto a los contenidos. Fíjese que entonces ahí tenemos materias en las que podemos conversar. Unas cosas estar de acuerdo, en otras no estar de acuerdo. Usted señaló 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, eliminación del 2% de impuesto a las pequeñas y medianas empresas. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. De hecho, yo le diría en ese momento a Creo, ¿no es cierto?, que estoy tan de acuerdo que le reclamo por qué votó a favor de la imposición de ese impuesto, ¿no es cierto?, en el periodo anterior. Porque recordemos que Creo puso ese impuesto, puso los votos para que se aprobara ese impuesto, ¿no es cierto?, cuando lo puso Moreno. Por lo tanto, 100% de acuerdo que se hayan dado cuenta que esto es inconveniente y que habría que retirarlo. Impuesto a la salida de divisas, eliminarlo. No estamos de acuerdo, en cambio, Fabricio. ¿Por qué? Porque la economía dolarizada necesita tener más dólares y más tiempo esos dólares en la economía ecuatoriana. Si usted quita esta suerte de estímulo negativo, si quiere llamarlo así, a que haya un impuesto que a la gente le hace pensar 2 veces en sacar sus dólares del Ecuador, me parece que estarán facilitando la salida de dólares y eso no es conveniente para nuestra economía, ¿cierto? 2% de impuesto a actividades turísticas por 3 o 4 feriados. Sí y no, yo le diría, creo que considere lo importante que son los incentivos, pero también que se dé cuenta que no todos los incentivos han funcionado bien en la economía ecuatoriana. Solemos creer, ¿no es cierto?, que la apuesta de estímulos que generan más bien huecos fiscales es lo que la gente reclama, y al final usted vaya a evaluar, ¿no es cierto?, el código de producción, Fabricio, y se va a dar cuenta que hay un conjunto de estímulos que nunca fueron utilizados por los sectores privados. Y yo le diría que entonces lo que está faltando en esa reforma tributaria, si es que ya la van a mandar, es que en serio le pongan atención a un impuesto que se concentre en el 1 o en el 2% de la sociedad ecuatoriana. Si tributan un poco más los más ricos, evitarán que el 98% que tiene recursos, digamos, absolutamente bajos, sean de sectores de clase media, sectores de clases populares, ¿no es cierto?, no paguen el impuesto. ¿Por qué no lo han enviado? Entiendo que estarán revisando. Y desconozco detalles, veo que está el legislador Jiménez de Creo también para la próxima entrevista, él nos podrá dar más luces, pero creo que tal vez lo político también pudo haber significado que la piensen 2 veces. Al final del día, yo siento estas 2 cosas, Fabricio, en materia legislativa, digamos, en el acuerdo que tiene Creo con Pachacuti fundamentalmente. Yo creo que ese acuerdo, aquí Sabina tal vez tiene algo que decir, nos va a durar lo mismo que 2 peces de hielo en un whisky on the rocks, diría Sabina. Es decir, es un acuerdo que no se va a sostener mucho en el tiempo, creería yo, y sobre todo va a empezar a mostrar sus dificultades de operatividad, entendería yo, esta es una hipótesis nada más, con un elemento con la reforma tributaria. Dato número 1 y dato número 2 es que al final, ¿no es cierto?, por ese acuerdo, Creo terminó sin estar al frente de las 2 comisiones económicas que le permitirían un manejo más directo sobre esa materia tributaria, tanto la Comisión de Desarrollo Económico como la Régimen Económico. De todas maneras, tampoco le decía, yo vería esto de manera apocalíptica. Las comisiones son importantes, pero al final, si el presidente electo quiere aprobar su reforma tributaria, tendrá que apuntar, ¿no es cierto?, a los 70 votos del Pleno más que de las propias comisiones. Asambleísta Muñoz, el hecho de que UNES finalmente de las 15 comisiones legislativas tenga la presidencia en 2, ¿permitió cumplir con las expectativas que tenían ustedes o no? Tomando en cuenta que siendo el bloque más numeroso, no son la mayoría, pero son el bloque más numeroso, pero no formaron parte ustedes del acuerdo legislativo que permitió la distribución administrativa de la Asamblea Nacional. En lo absoluto cumple nuestras expectativas, Fabricio. Yo le digo, insisto en saludarle a Francisco Jiménez, que conversará con usted prontamente. A mí me parece que aquí se quiso desde todos los sectores, ¿no es cierto?, si usted quiere hacer un juego democrático distinto al que deberíamos hacer. Cuando usted tiene una carrera, ¿no es cierto?, estoy pensando en atletismo, y llega el primero, el segundo y el tercer lugar, y se arma el podio, Fabricio, para que se paren el primero, el segundo y el tercer lugar, ¿dónde se para el que llegó primero? En primer lugar. ¿Dónde se para el que llegó segundo? En segundo, y el que llegó tercero recibe la medalla de bronce en tercer lugar. Solo aquí
aquí, ¿no es cierto?, le quisimos encontrar la quinta pata al gato para que UNES no pueda estar, por ejemplo, al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros, cuando en la misma noche de reconocer los resultados electorales, le expresamos nuestro saludo al presidente electo, nuestros deseos de que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien al país. Ya en cambio, ¿qué dijo ciertos sectores de la prensa? ¿Qué posición tan sensata, qué posición tan democrática? Cuando UNES pensaba la posibilidad de presidir el órgano legislativo, porque tiene 49 legisladores, quien le sigue es Pachacuti con 27, ya le parecía una barbaridad, que eso no era posible. Así que yo creo que ahí, si usted quiere, no se dejó que opere un principio democrático de cuál había sido la bancada. No somos mayoría, yo digo, lo correcto sería llamar la primera minoría, ¿no es cierto? Pero no se le dejaba a esta bancada con la mayor cantidad de escaños que pueda acceder a la presidencia de la Asamblea. Y la segunda es que siempre que conversé con Creo, yo le puse en la mesa un criterio objetivo, que es un criterio matemático, si usted quiere, Fabricio, y tiene que ver con la proporcionalidad. La pregunta es, y nos lleva a una regla de 3, simple. Si una bancada tiene 49 legisladores, por lo tanto representa el X% de la población, ¿cuántos espacios de, si usted quiere, conducción debió haber tenido, ¿no es cierto?, en las comisiones, tanto en las presidencias como en las vicepresidencias? En total, 12, Fabricio, ¿sí? Nosotros deberíamos estar ocupando, por un principio democrático de proporcionalidad, 2 espacios entre presidencias y vicepresidencias. Eso no ocurrió, y donde nosotros llegamos a presidir es porque la aritmética ya no daba, porque cuando usted tiene comisiones de 9 y nosotros tiene 49, ¿no es cierto?, literalmente yo entiendo que se habrán roto la cabeza por saber qué composición hacíamos, porque prácticamente, ¿no es cierto?, la bancada de UNES tiene 3 integrantes en cada comisión, y en algunos debía tener 4. Por eso es que en niñez, por ejemplo, nosotros llegamos a tener solamente nosotros, sí, la mayoría de votos para elegir ahí presidente de la comisión. Si no, tampoco hubiéramos tenido esa, Fabricio. O sea, en la niñez tuvieron, ¿cuántos asambleístas de UNES estuvieron en esa comisión? Me parece que ahí tenemos 5. Si somos 5 de 9, ahí es cuando se solo de UNES, pero entonces ahí hay una distribución inequitativa, porque se suponía que eran más o menos en el cálculo 3 de UNES en cada comisión. Pero ya tenía, evidentemente, en 2 comisiones usted va a tener seguramente 4 o 5. ¿Por qué? Es ahí donde seguramente ya no tenía. No puede usted pues poner debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, a 49 legisladores, Fabricio. Por lo tanto, si se hacía otro tipo de composición, ¿no es cierto?, si se tomaba una cosa, y aquí lo digo nuevamente, ¿no es cierto?, para que se piense. Mire, Fabricio, aquí no necesitamos procesar las cosas de manera atropellada. Incluso para hacer lo que Creo terminó haciendo con la mayoría que tiene en este momento Izquierda Democrática y Pachacuti, le voy a poner el ejemplo que hizo José Serrano la ocasión anterior y que nosotros habíamos contemplado para esta ocasión. Usted muy bien podría preguntarle a un legislador cuáles son sus preferencias para estar. ¿Usted prefiere estar al legislador Muñoz en qué comisiones? Yo recuerdo, Fabricio, que me parece que comenté esto. A mí me hubiera gustado dar mi aporte en la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados, me hubiera gustado dar mi aporte en la Comisión de Educación, y me hubiera gustado dar mi aporte, me parece, que en Desarrollo Económico. Pero me mandaron un cierto régimen económico. ¿Por qué? No sé, yo creo que cuál es el sentido que usted, ¿no es cierto?, no respete el criterio de pertenencia a esa comisión. Si se hubiera procesado de la manera como yo le digo, un legislador tal vez no estaba en su primera opción, pero sí estaba en su segunda o su tercera opción. Creo que hubiera sido al final del día, ¿no es cierto?, menos abrupto, si usted quiere, la distribución de las comisiones de esa forma. Pero finalmente también, Fabricio, esto a muchos legisladores les ha causado incomodidad. Yo, al ser un legislador que, repito, en este periodo, también llegué a entender con absoluta claridad, Fabricio, que para que usted pueda ser un buen legislador, no importa la comisión en la que esté, en lo absoluto es relevante que usted sea presidente o vicepresidente de una comisión. Lo importante es cómo usted haga su trabajo, tanto de legislar y de fiscalizar desde su curul en el pleno de 137 asambleístas. Correcto. Asambleísta Muñoz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. A usted lo mismo, un saludo para todos. Gracias. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, aquí en A Primera Hora, 7:52.